de cordura y un mínimo de justicia, porque de no hacerlo, esto se va a ir de las manos. Yo no quiero pensar, si esto no se corrige, ¿verdad? Tantos vicios que tenemos, tantas injusticias, tanta desigualdad, si no se corrige, México, si no cambia, con morena y sin morena, con PRI, sin PRI, con PAN y sin PAN, esto va a ser un desastre, nadie lo va a poder controlar. Entonces, si no, por un sentido humanitario, al menos por instinto de conservación, las personas del poder y del dinero, los poderes establecidos por los poderes fácticos también, tienen que saber que ya se estiró demasiado la liga y que si la revientan, nadie va a poder saber las consecuencias ni cómo vamos a poder resolver esta situación social fuera de control. Porque no se trata, insisto, perdón que yo haga la comparación, no, las comparaciones son odiosas, pero yo no puedo comparar la angustia que sienten los supremacistas blancos, ¿verdad?, por ese desposeimiento material que denuncia Alfredo Jalife Rame en su último libro, libro 16, los supremacistas blancos, Trump y los supremacistas blancos. Repito, no puedo saber qué se siente esa angustia la supremacía, los supremacistas blancos, por ese desposeimiento material en Estados Unidos. ¿Cómo puedo compararlo con ese, no digan sentimiento, jodidez crónica que tienen nuestros pobres inmigrantes, nuestros pobres indígenas, nuestros pobres campesinos y nuestros trabajadores que tienen un salario de hambre, de miseria? ¿Cómo es posible que estén explotando así a la gente? Todo esto no puede llevar más que un México en crisis que nadie lo va a poder controlar. Yo hago votos porque ojalá Andrés Manuel y ojalá Morena, pero también ojalá la cordura de quienes tienen ahorita el poder y el dinero en México reaccionen, porque si no conceden a México el cambio que está pidiendo, el pueblo mexicano, la sociedad mexicana lo va a buscar, y lo va a buscar de la forma que sea, ¿sí? Eso nadie lo puede prever. Ya nos deben 18 años de cambio que no lo han hecho. Postergar más el cambio sería sumamente riesgoso para la paz social, para la paz en México, pero también, hay que decirlo, para lo que les duela, también para las finanzas, porque si este México se revienta, nadie va a ganar, todos vamos a perder. Muchísimas gracias, padre. Le paso el micrófono a Roberto. No, seguimos con el doctor Vasconcelos. Gracias. Van a pensar que no quiero hablar esta tarde, pero lejos está eso de ser el caso. Miren, quizá yo podría empezar por afirmar una vez más que para la propuesta, para el proyecto de nación de Morena, el tema de los migrantes es absolutamente central. Más allá de eso, yo soy un convencido, y lo somos muchos en Morena, de que el tema de las grandes migraciones en el mundo es quizá una de las dos cuestiones centrales del siglo XXI. Solamente se me ocurre un asunto que quizás sea aún más de interés general que las grandes migraciones en el mundo, y con esto me refiero al cambio climático y al calentamiento global, y pienso que ese puede ser el tema de interés más universal, porque eso afecta a todos, a los migrantes y a los no migrantes, y es al día de hoy, yo creo, el cambio climático el mayor reto que enfrenta la humanidad, algo que pone en riesgo la supervivencia misma de la especie por primera vez en 200,000 años aproximadamente. Bueno, pero teniendo eso en cuenta, difícilmente se me ocurre otra cuestión que sea más central que los grandes movimientos migratorios en todas partes del mundo, no solamente en Centroamérica, México y los Estados Unidos, sino que si ustedes observan
las tendencias a migrar del sur del globo terráqueo, del sur del mundo, hacia el norte, que generalmente es más próspero, verán ustedes que este asunto presenta retos inmensos en las más distintas regiones, no solo en América del Norte, en Europa. Se da el caso de que países como México e Italia, por citar dos ejemplos, tienen nortes muy desarrollados y la parte sur de estos países como Italia y México son las partes empobrecidas de donde la gente tiende a migrar hacia el norte. En el caso nuestro, el caso de México, que es lo que nos ocupa, por tanto, esto sería una preocupación absolutamente central de un gobierno de Morena. Dirán ustedes, ¿y qué piensan hacer en concreto? Yo quisiera empezar esta tarde por mencionar 3 elementos que ustedes podrán encontrar en el proyecto de Nación 2018, 3 elementos sobre los que hemos estado discutiendo y pensando y declarando para hacer frente sobre todo a la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. En primer lugar, creemos que la forma de fondo de resolver este problema es creando las condiciones económicas y de desarrollo social dentro de México que permitan que en nuestro país, en México, haya más trabajo y trabajo bien remunerado en todos los niveles, desde los más altos profesionistas, porque hoy tenemos un éxodo en México de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de las más altas, así digo en el sentido académico, disciplinas, que tienen que emigrar hacia los Estados Unidos o hacia Canadá porque no encuentran las condiciones idóneas en su país para desarrollar su labor. ¿Cuántos médicos eminentísimos no hay en Estados Unidos y México? Algunos de ellos dirigen hospitales o las secciones de su especialidad en algunas de las más importantes instituciones médicas de los Estados Unidos y que son de origen mexicano. Luego está todo el problema de la investigación científica. Fuera de una que otra institución como la UNAM, que permite, que da las condiciones para la más sofisticada investigación científica, en términos generales, el país no ofrece las posibilidades que ofrece América del Norte para un científico mexicano. Esto es deplorable. Bueno, ustedes han visto el propio caso de Mario Molina, que tuvo que quedarse a trabajar en MIT y posteriormente ganó un premio Nobel porque él no consideró que en México había condiciones óptimas para el desarrollo de su investigación. A lo que voy con todo esto es a que México evidentemente no está dando suficientes oportunidades de trabajo en absolutamente todo el espectro de la actividad económica. Entonces, un proyecto de nación que tiene como objetivo elevar las condiciones de vida del país, de los mexicanos en el país, necesariamente es un proyecto que prevé una forma de solucionar el problema de las migraciones mexicanas hacia el exterior. Es decir, con una sociedad con crecimiento económico, con estabilidad, sin la inseguridad que hoy encontramos en México y que se convierte en un grave obstáculo para la actividad económica toda. Un país sin esas lacras que son, desde mi punto de vista, el resultado de décadas de gobiernos del PRI y el PAN, será un país en que no haya necesidad de emigrar para sobrevivir. Ahora, bajo este concepto general, hemos propuesto algunas cosas, y estas cosas no son excluyentes de otras, son medidas que pensamos implementar desde el primer día, si es que el voto nos favorece,
Pero habrá más en el futuro y para eso es crucial para nosotros escuchar el punto de vista de ustedes. Entonces, estamos proponiendo que los 49 consulados de México en Estados Unidos se conviertan en defensorías, en verdaderas procuradurías al servicio de las comunidades mexicanas en este país. Suena muy sencillo y muy fácil de decir, pero eso implica reformas específicas dentro del cuerpo consular. Yo siempre digo que yo fui cónsul en Boston hace ya algunos años y por lo tanto viví las grandes limitaciones que tienen los consulados actualmente para ocuparse de la protección de los mexicanos aquí. En Boston teníamos un solo funcionario para cubrir 4 estados: Massachusetts, Rhode Island, Maine y New Hampshire. Entonces esto era absurdo. Y este funcionario ni siquiera tenía un vehículo en el cual desplazarse para ir a atender las necesidades, los problemas, las situaciones que detectábamos. Entonces yo estoy proponiendo un aumento de por lo menos el 20% inicialmente, no en los recursos hacia los consulados en general, sino en particular a las áreas de protección de los consulados. Porque no queremos más burocracia, no queremos más funcionarios para otras actividades. Creemos que lo que se necesita es funcionarios para atender a la comunidad mexicana. Esta es una propuesta central. Debo decirles que mi candidato, Andrés Manuel López Obrador, me ha insistido sobre este tema desde hace cuando menos un año. Me acuerdo que estábamos en San Francisco cuando me hizo sentir la importancia de desarrollar la actividad de protección dentro de los consulados. Por otra parte, estamos considerando la posibilidad de elevar el tema de los migrantes al nivel de una subsecretaría dentro de Relaciones Exteriores, o incluso estamos considerando la posible creación. En cuanto esto fuese posible legalmente, tendría esto que ser, que pasar probablemente por el Congreso, pero de crear una Secretaría del Migrante. Todavía esto no, les ruego que no lo tomen como una cosa decidida o ya prometida, pero sí quiero que estén conscientes de que estamos estudiando la posibilidad, en todo caso, de elevar el rango político y administrativo del tema migración. Luego, quiero asegurarles que dentro de toda la negociación de la relación México-Estados Unidos, que como todos ustedes saben, es extraordinariamente amplia y que comprende muchas áreas muy distintas, está el área de comercio, de inversión extranjera, desde luego, como ya digo, la migración, la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, las cuestiones geopolíticas, en fin, es una de las relaciones, la que hay entre México y Estados Unidos, más complejas que existan entre dos países en cualquier parte del planeta. Pero dentro de eso, nosotros queremos negociar las cosas con el gobierno norteamericano de manera global, no tener compartamentalizadas las cuestiones y tratar, digamos, comercio por un lado, inversiones por otro, seguridad por otro, migración por otro. Queremos integrarlo todo en propuestas hacia los Estados Unidos, en donde finalmente ambas naciones tienen que encontrar ventajas. Ustedes saben que no hay negociación diplomática unilateral, si es eso, si es una negociación y no una imposición, no hay una negociación que no tenga que implicar ventajas mutuas. Ahora, yo digo un día sí y otro también, a quien me lo pregunta y hasta a quien no me lo pregunta, que a los Estados Unidos les conviene también un México estable, con crecimiento económico, con menor desigualdad, sin corrupción, con Estado de Derecho, sin violencia generalizada. Estos elementos
que son absolutamente de vida o muerte para nosotros como mexicanos, también son del interés norteamericano, porque los Estados Unidos no pueden darse el lujo de tener una nación en caos en su frontera sur. De manera que con esa concepción general, nosotros creemos que se puede llegar a acuerdos, que podemos negociar cuestiones con los Estados Unidos, y dentro de esa negociación yo les puedo asegurar que el tema de los migrantes y de los mexicanos en Estados Unidos será central. Hay un asunto que trataré brevemente y ya después podemos platicar más sobre esto y sobre cualquier otra cosa que ustedes deseen, que es la promoción del voto dentro de los Estados Unidos. Las últimas cifras que yo conozco son verdaderamente preocupantes. Hasta mediados de marzo había solamente 200,000 mexicanos que viven en los Estados Unidos, no sé si la cifra incluye Canadá o no, que ya están en condiciones de ejercer el voto. Porque como ustedes saben, hay mucho más credencializados, hay alrededor de 600,000, pero no han activado sus credenciales. Entonces es verdaderamente impresionante que, habiendo los millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, solo 200,000 personas estén en condiciones de votar. En ese sentido, yo creo que una tarea de todos nosotros, una tarea esencial, dar a la gente a regularizar su credencial y a ejercer el voto el próximo 1. La tarea fundamental nuestra, inducir a nuestros compatriotas a que voten, finalmente por quien quieran. Lo más importante es que voten en el sentido que corresponda a sus convicciones, pero que voten. Yo ahí sí los invito para que en los próximos días, porque ya los plazos son perentorios, hagan un último esfuerzo por inducir a nuestros compañeros mexicanos a ejercer su derecho al voto. Y con esto termino esta intervención, pero estoy a sus órdenes. Sí, gracias. Bueno, Marco Castillo, ya me había presentado con la mayoría, no sé, acaban de llegar, me presento de nuevo. Tengo el honor de ser presidente de la Red de Pueblos Transnacionales, aquí con base en la ciudad de Nueva York. Mi empleo actual es coordinador de política migratoria de retorno en Open Society Foundation y trabajar pues en los procesos de reunificación familiar. Solo quisiera nada más complementar la intervención del doctor. Hay un trabajo que se está haciendo junto con Hugo Vadillo, aquí presente también, de construir el tema de la política migratoria. El doctor expresa la gran visión de la política exterior del gobierno mexicano, pero además quisiera agregar lo siguiente. Uno, se reconoce que en los próximos 10 años, 12 años, más allá de una reforma migratoria, los niños que vienen detrás de nosotros son generaciones que van a tener documentos y pasaportes mexicanos y estadounidenses. Con esto lo que quiero decir es que la transnacionalidad es irreversible, aunque no se logre una reforma migratoria de este lado. El Estado mexicano del futuro debe ser un Estado que tenga la capacidad de generar acuerdos y convenios dinámicos entre localidades y ciudades para permitir el flujo del acceso a la salud, a la educación, del acceso a la seguridad social y a tantos otros servicios que ustedes y sus familiares tendrán que poder acceder, ya sea viviendo en México o aquí en Estados Unidos, del gobierno mexicano. Estamos muy atrasados en la integración de procesos y trámites, porque hay un celo obviamente nacional en relación a cómo es la cultura institucional de cada país, pero eso quedará en el pasado. Más de 30 millones de niños van a tener doble pasaporte y en esa circularidad
Se tiene que diseñar la política migratoria del futuro. Segundo, el vínculo de migración con iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto? Los migrantes no solo son personas que vienen a ofrecer su empleo aquí, sino también son personas que potencian el desarrollo en México y que necesitan encontrar las condiciones para que ese flujo de inversiones sea dinámico, sea productivo para todas las partes involucradas. Particularmente, el gran desafío que enfrentan tiene que ver con los migrantes de retorno. La plena posibilidad de que aquellos que deciden regresar por voluntad o en contra de su voluntad encuentren condiciones de reconocimiento para poder certificar habilidades en México rápidamente y para que puedan incluirse sin mayor obstáculo en la sociedad mexicana. La posibilidad de la inclusión al retorno, quiero decir. Y tercero, el más importante es no cesar en los esfuerzos del Estado mexicano en que las personas puedan, a que los estados, discúlpenme, los gobiernos puedan encontrar los mecanismos para acelerar el número de convenios, de intercambios de trabajadores, estudiantes, en las mejores condiciones, las más certeras, las más seguras, y que, como lo decía el doctor, implique una fórmula de ganar-ganar para ambas partes, un proceso de circularidad migratoria, de ganancias compartidas. Muy brevemente vamos a recapitular lo que se acaba de decir entre el padre Solalinde, el doctor Vasconcelos y Marco Castillo, para pasar a la discusión. Ahorita doy los lineamientos de cómo vamos a pasar a la discusión. El padre Solalinde hablaba de una posición anticapitalista en el sentido de los valores, no necesariamente de cambiar la estructura económica, sino de cambiar cómo nos relacionamos con esa estructura económica, al menos en un sentido más ético, y para acabar con la situación terrible en la que está México, ¿no? Con tantos asesinatos, con tanta inseguridad, con tanta tristeza. En ello subraya la necesidad de un movimiento apartidista, es decir, o más que apartidista, pensar todo lo que pensemos dentro o fuera de un partido, más allá de los límites de una lucha electoral, ¿no? Como una lucha tal vez civilizatoria, diría yo. El doctor Vasconcelos va a un enfoque más concreto, hablando de cómo pasar de una política de seguridad a una política de desarrollo. No pensar la migración y el fin de la violencia, dos puntos diferentes por supuesto, como términos que pueden ser resueltos, cabos que pueden ser unidos a partir de una política de seguridad, como fue el caso con Fox y con Calderón, sino de una política de desarrollo social y económico. En eso da varios elementos concretos: la idea de una defensoría en consulados, una eventual secretaría migrante, la importancia de tener siempre una posición binacional y, en concreto, en el instante presente, la importancia de la credencialización como una forma de empoderar políticamente a la comunidad migrante. Por último, Marco Castillo, a partir de su experiencia con la red de pueblos transnacionales, habla de construir una política migratoria y, en concreto, de el hecho que será la transnacionalidad a partir de la herencia de las dos nacionalidades en nuestros hijos o en los hijos de quienes vivan en Estados Unidos, en la posibilidad de invertir en México, un gran problema ahorita que no hay canales, no hay dinamismo para que quienes deseen hacerlo puedan invertir en México. Y por último, la importancia de convenios transnacionales en los que se tomen en cuenta las realidades de ambos horizontes, de ambos lados de la frontera, tanto en el mundo académico como en el mundo industrial y tal vez organizativo, de organizaciones sociales me refiero. Bueno, ese es un panorama muy importante, pero también amplio, y las experiencias que todos tienen pueden ayudar a concretizar esto. Tenemos poco tiempo porque somos muchos y una hora da para poco, entonces podemos tratar de ser breves y concretos para que esto sea lo más útil posible, y tal vez a partir de experiencias singulares o de posiciones ya muy reflexionadas podemos hacer propuestas concretas, tan breves como sea posible, para que todos podamos hablar y tener después un retorno de nuevo de el doctor Vasconcelos y del padre Solalinde.
Si les parece bien, pasamos entonces a una ronda de, no necesariamente de preguntas, tal vez de propuestas y de preguntas, de dudas, de lo que se pueda aportar para esta discusión, pero pensando que debemos ser concretos y al punto para todos poder hablar. Y también lo que pueden pasar es